no es Tartaria, no es Roma, no es el Imperio Romano. Vamos a llamarlo Imperio Blanco. Imperio Blanco o Federación Blanca, porque todos los edificios son blancos, pero no todos son blancos. Bienvenido a Libertalia, anti-hipocresía. Corto, rápido, para cortocircuitos en las neuronas, blancos, pero es que luego hay también centrales de poder electromagnético, como las que, esto es un ejemplo destruido de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero es que luego en Asia hay otro tipo de edificios, que si bien pueden ser también electromagnéticos, pero tienen otro estilo que el Imperio Blanco. El Imperio Blanco, de hecho, este tipo de fotos impresionantes no están en lo que es físicamente en los mapas como Tartaria. No existe algo así en Tartaria regional geográfica. La mayoría están en Estados Unidos, Canadá, Australia, África, Sudamérica, etcétera. Y en la parte de Rusia están en la parte del oeste, cerca de San Petersburgo. Lo que está en la parte de cerca de Tartaria, nada. Pero al mismo tiempo están este tipo de moais en el mundo, al mismo tiempo que el Imperio Blanco. Entonces, ¿quién construyó esto? Pero es que al mismo tiempo están estos edificios en los países árabes, en los desiertos. Y los desiertos son resultado de cataclismos hechos con armas de destrucción masiva. ¡Boom! Bombas. Pero es que luego al mismo tiempo que este tipo de edificios, que la gente no habla de ellos porque es del mundo árabe, luego están este tipo de edificios que son muy lo llaman budista, asiático, igual que llaman las catedrales cristianas, pero es que no son ni budistas, ni cristianas, ni islámicas. Entonces, ¿qué son? Al mismo tiempo que el Imperio Blanco, pero el Imperio Blanco no es autor de esto. Ves que al mismo tiempo en Sudamérica, en otras partes del mundo que no tienen nada que ver con los sudamericanos de hoy en día, están estos sitios, que son escaleras súper gigantes, enormes. ¿Quién construyó esto? Porque no es el mismo Imperio Blanco. Pero es que al mismo tiempo luego están las puertas gigantes de lo que se llaman las catedrales, pero es que no todas las catedrales tienen puertas gigantes. La mayoría sí, pero no todas. Pero es que luego también están este tipo de edificios, por ejemplo, esto es The Crowley Lake Stone Columns, las columnas del lago Crowley en California. Y no son columnas, pero son de un estilo de edificio artificial y luego se petrificó. Esto no es el Imperio Blanco tampoco, ni tampoco es asiático, pero está en California y es más como de nuestro estilo, o sea, de nuestro tamaño. Pero es que al mismo tiempo luego está Egipto, que está allí, foto de 1858, ojo con el año, 1858, y la repoblación con los clones creados en masa de nuestra especie raza empezó en 1820, 30 con los asilos y tal. Y así estaba Egipto, la Esfinge y la Gran Pirámide en 1858. Recuerda también cómo estaba Roma en 1930. Entonces, pero al mismo esto de forma paralela a el Imperio Blanco, erróneamente llamado Tartaria. Vamos a cortocircuitarte más. Hemos visto lo que hay en California. Esto es en Egipto también. Esto es antes de que lo dejaran listo para el público, para turismo. Pero no es Egipto, esto es, creo que era, se me olvidó el país. Antes era Acadia, si no me equivoco. En fin, ¿cómo estaba antes? Decían, es que es una montaña natural. No, resulta que es un edificio así. Pero este diseño no es del Imperio Blanco, erróneamente llamado Tartaria o Imperio Romano. Entonces, sigo este tipo de cosas. Se ve que es como un uso de maquinaria para transformar el terreno. Igual que hemos visto esas máquinas que se usan hoy en día en las minas. Esto al mismo tiempo que lo que te mostré hasta ahora con los grandes edificios. Entonces, ¿es la misma humanidad que creó todo esto? ¿Son las mismas máquinas de esa especie humana del Imperio Blanco o no? Porque lo que vemos en la naturaleza resulta que ya no es naturaleza, sino que ya es explotación por parte de maquinaria. Pero es que al mismo tiempo está el Imperio Blanco. ¿El Imperio Blanco qué es? ¿Cuándo? ¿Dónde lo ubicas? Porque la gente que habla de esto tampoco toca los temas del Imperio Blanco, pero con un estilo que ahora hoy en día llamamos ruso-soviético. Que este no es el mismo estilo, es similar, pero no es exactamente lo mismo que se ve en muchas partes del mundo. Pero sigue siendo gigante. Entonces, luego está esto, ¿ves cómo no es lo mismo? Como que es más ruso y más americano, pero es que no existía ni Rusia ni América. Entonces, cortocircuitos, seguimos. Este tipo de edificios que se llama Tartaria o Imperio Romano, acuérdate de todos los demás que no son como estos. Entonces, ¿quién construyó quién, cuándo, cómo? Y cómo lo ubicas en los años, teniendo en cuenta los 1800 y lo que te he mostrado. Luego están los objetos, como este tipo de bañeras o de columnas que es imposible crear. Esto es igual que lo que vimos en Egipto. Esos sarcófagos de granito debajo de las pirámides, exactamente igual. Pero es que porque uno está en Egipto y otro está en Rusia.
Entonces, ¿qué es el imperio blanco? ¿Es el mismo imperio blanco? ¿Fue otro imperio y luego fue otro imperio? ¿Y cómo lo ubicas en el tiempo? Y esto no es chino ni asiático, si bien son caracteres chinos, pero está en la China y además fue el siglo XIX. Entonces, ¿quién estuvo allí en la China? ¿Fueron los chinos o fueron otros antes de los chinos que hablaban lo mismo que los chinos? Y los chinos de hoy en día, y japoneses y coreanos, simplemente usan el mismo lenguaje de esa humanidad que es diferente del Imperio Blanco, de Egipto y de Rusia y de Sudamérica y de los Moai y todo lo demás. Esto como hace falta. Yo he elegido aquí casi 50 fotos puestas en el mismo vídeo para que te cortocircuiten el cerebro. ¿Por qué? Porque luego están las campanas, estas que son gigantes. Hay muy pocas fotos, han sido destruidas intencionadamente. Entonces, ¿quién creó todo esto? ¿El Imperio Blanco? Otro imperio, porque esto está lleno el mundo de esto. Y quedan muy pocos registros de esto. Entonces, hace falta poner todo en el mismo vídeo para que al final digas, Libertalia, es que tengo más preguntas que antes. Claro, evidentemente, porque no puedes quitar una parte, unas fotos, y hablar solamente sobre estas fotos. Mira, esta columna, que es imposible. Esto es en Rusia, pero también en otras partes del mundo. Es que no puedes separar unas fotos aquí y otras fotos aquí para que dejes una idea típica en un vídeo y luego haces otro vídeo con los Moai y otro vídeo con los grandes edificios de Sudamérica y otro con los grandes edificios de Asia y del mundo árabe y tal. No, es que todo tiene que estar en el mismo vídeo. Inclusive en el mismo vídeo con la forma del mundo, que no es agua curvada, con el sol y luna electromagnéticos, el conocimiento que está siempre allí, pero que nadie habla de él. O sea, tienes que meterlo todo allí en el mismo saco, ¿no? Como una sopa. Entonces cuando tienes como un cortocircuito impresionante y te das cuenta de que no sabes nada. Yo tampoco. Pero ahora empiezo a entender un poquito más cuando lo reflejas todo y te das cuenta al verlo. Mira, ¿qué diferencia brutal entre este edificio y este? ¿Qué tipo? ¿Cómo puedes llamar? No, todo es Tartaria, todo es el imperio global. No. Vamos a ir por partes y a decir primero, no sabemos nada. Segundo, a separar lo que es el imperio blanco de otros imperios y simplemente tienes que mirar el estilo de arquitectura y de construcción, porque son diferentes. Luego de esto ya ni me meto. Ya ni sé dónde, cómo, cuándo ubicar todo esto, porque además es que no hay edificios tan grandes para que entre esto dentro. Luego está la India, que la India es como una mezcla entre el imperio blanco, digamos, occidental y el otro imperio oriental. Pero es que es una mezcla, no es ni uno ni otro. Y luego está la India, que no tiene nada que ver con la India de hoy, que es diferente. No, se me olvidó, pues, que de tantas fotos ya mi cortocircuito. No he puesto una foto típica de India, de los... además que hay mucho erotismo y mucha acción de, ya sabes qué, en ese tipo. Pero es que en los templos y catedrales cristianas también hay mucho desnudismo y erotismo. Así es que es impresionante. Esto está en Malta, una isla perdida. Muy similar, pero también muy diferente. Es que todos están... Luego está New York, Pennsylvania Station, en 1910 y demolido 50 años más tarde. Y luego está San Francisco. Es que hay como muchos imperios, hay muchas humanidades. Claro, te muestro una foto así y todo el mundo, Tartaria, Quinto Pino, por ahí por allá, y luego te muestro esto y todo el mundo se calla. Es que tienes que meterlo todo en el mismo vídeo y ya la gente se calla de verdad. Y ya nadie sabe por dónde ubicar qué, cuándo, cómo. Es muy fácil hablar de tonterías cuando sacas unas fotos de historia y haces un vídeo sobre eso y te quedas en marca. Es como yo que voy a dar a hablar con alguien y simplemente hablamos de lo que veo delante mía, pero no hablo de lo que hay detrás mía. ¿Por qué? Porque simplemente no lo veo. Claro, es que luego está este tipo que son edificios que son de nuestro tamaño, pero que están cubiertos por muchos años de metros de tierra. ¿Y esto cuándo ocurrió todo esto? Si te he mostrado edificios del Imperio Blanco y de otros imperios. Entonces esto como es imposible saberlo todo. Es posible saberlo todo con las fotos y empezar a hacer preguntas, pero es imposible que tú ubiques algo y formes una cronología como hace Fomenko y otros tantos que... No, es que esto es la verdad suprema. Si es la verdad suprema, este vídeo tiene 48 fotos. He elegido algunas de las cientos que tengo. Que tenía ahora que ir, ya tendré yo tiempo algún día de ir y sacar todo. Igual me quedaré con 1000 fotos supremas y haré el vídeo de las 1000 fotos supremas, no sé, porque ya es tanta información que ya... Esto es Baalbek, que es muy diferente a todo lo demás. Baalbek es muy diferente y este tipo de cortes es muy diferente a lo que vimos hasta ahora.
O esta catedral que también, esta es la Frauenkirche, como es la iglesia de las mujeres en Alemania, 1880. Curiosamente, Alemania es más Tartaria que Tartaria misma, según el concepto de Tartaria. Pero es que, claro, no te olvides de Bruselas, por ejemplo. No te olvides de Alemania esto. No te olvides, vamos a verlo de nuevo, porque es que hay que ver las fotos. Recuerda el Imperio Blanco, recuerda las catedrales, pero es que luego también recuerda Asia, recuerda los Moai, recuerda el mundo árabe, recuerda Asia de nuevo, bueno, China, India, ya que es que hay que separarlo por todo. Recuerda los grandes monumentos que la gente habla de alienígenas ancestrales y tal, bla, bla, bla. Recuerda los ovnis alemanes. Recuerda las puertas gigantes de los grandes edificios tipo catedrales. Recuerda lo que es petrificado. Ni siquiera he puesto los árboles gigantes cortados. Ni siquiera he puesto lo que es la naturaleza, que supuestamente es natural, pero fue explotada. Recuerda Egipto, que no tiene nada que ver con lo que has estudiado hasta ahora. Recuerda esto, que está lleno el mundo de montañas, que no todas las montañas son petrificaciones de árboles o de flora y fauna. Algunos son simplemente petrificaciones del tiempo de este tipo de edificios. Y ni siquiera eso, porque luego hay muchas otras petrificaciones que ya te flipas. O explotaciones de tipo minero. Ya lo que hablamos de esto, construcciones de este tipo con maquinaria, lo soviético, lo chino, lo asiático, lo indio, las campanas y tal. En fin, ¿me entiendes? O sea, espero que este vídeo te haga cortocircuito y que dejes ya, es que por lo menos que seas antihipócrita y que digas, no sé absolutamente nada. Hasta el próximo vídeo.